Homosexualismo y cristianismo en el siglo XXI. Editor Javier de la Torre. Prólogo. A la memoria de Javier Gafo, jesuita siempre cercano, uno de los pioneros en tender puentes entre la homosexualidad y la Iglesia Católica en España, a través de sus libros, sus clases y su atención pastoral. A la memoria de Jesús Herrero, compañero de Cristón y la Haye, hermano de comunidad y amigo que vivió tiempos más duros y ya descansa con el Padre que le quiere tal y como es. Con modestia y temor y temblor, creo poder afirmar que en castellano no hay un libro como este que tiene entre manos. Estas páginas son algo más que un libro. Pretenden abrir la realidad y ampliar los horizontes tanto del contexto creyente como del contexto homosexual. La realidad es muchas veces más rica, profunda y variada de lo que pensamos. Esta apertura se realiza no tanto desde grandes teorías, sino desde reflexiones encarnadas en la fe, en la escritura, en la iglesia, en el diálogo con las ciencias, en la reflexión teológica y filosófica y sobre todo desde la experiencia humana. Son páginas que hablan de una realidad por muchos cristianos desconocida, pues es un hecho en estos temas de frontera que cabe tener ojos y no ver, cabe tener oídos y no oír, cabe tener manos y no tocar, cabe tener boca y no hablar. Son páginas que señalan una realidad por muchos homosexuales desconocida y muchas veces ignorada y ridiculizada, pues en mitad de sus gozos y tristezas, sus conquistas y rechazos, sus búsquedas y encuentros, muchas personas homosexuales levantan su corazón a Cristo y quieren vivir su fe, esperanza y caridad en la iglesia de Cristo. El libro tiene un enfoque cristiano ecuménico. Participan personas de la Iglesia Católica, de la Comunión Anglicana y de diversas iglesias protestantes. Las aportaciones son internacionales. Contamos con 2 personas de Chile, una danesa, otra de Camerún y 14 españolas. La mayoría son personas comprometidas con sus iglesias como sacerdotes, pastores, laicos o teólogos. La mayor parte son doctores en teología, filosofía, una en psicología. Ya en 1977 mi maestro, el jesuita Javier Gafo, escribió un artículo en la prestigiosa revista Salterrae titulado Los factores biológicos en el problema de la homosexualidad. En 1981 un grupo de especialistas en torno a la Universidad Pontificia Comillas como Marciano Vidal, José María Fernández Martos, Javier Gafo, Pablo Lazo, Gregorio Ruiz y Gonzalo Higuera publicaron un libro que abrió caminos en España: Homosexualidad, Ciencia y Conciencia. Salterrae, Santander. El libro nació de muchas sesiones de trabajo interdisciplinar, de tal modo que cada página está escrita en relación y diálogo con las demás. La reflexión nació de la convivencia, experiencia clínica y pastoral y aspiró a expresarse en un lenguaje comprensible para el gran público, más allá del miedo.
se preguntaron por las posibilidades de convivencia y las raíces también religiosas de la fuerte condena moral. En 1997, Javier Gaffo vuelve sobre el tema y edita otro libro titulado La homosexualidad, un debate abierto. Entre los colaboradores están Carlos Domínguez, Juan Ramón La Cadena, Ana Jimeno y José Luis Trechera. En 2008, después de pensarlo bastante, decidimos en la cátedra de bioética, en aquel entonces dirigida por mí, plantear un seminario y una publicación sobre sexo, sexualidad y bioética, Universidad P. donde se aborda de nuevo el tema de la homosexualidad con artículos de gran profundidad como los de Juan Ramón La Cadena desde la biología y genética, Carlos Domínguez desde la psicología, el derecho, Luis González Morán y la ética, Coldo Martínez. También se abordan los temas de la educación sexual y el género junto con una aproximación filosófica y teológica. En el año 2016, una serie de profesores universitarios cristianos, la mayoría del ámbito de la teología y la filosofía, comenzamos a reunirnos un par de veces al año para reflexionar con rigor sobre el tema de la homosexualidad y la diversidad sexual. Desde allí nació la necesidad de intentar ofrecer una reflexión actualizada en castellano de muchas aportaciones y experiencias que vivían más allá y más acá de los Pirineos. Decidimos delimitar el estudio de la homosexualidad conscientes que dejábamos otras realidades como la transexualidad y la bisexualidad, etcétera, que también requerirían de nuestra atención. En 2019, la Pontificia Comisión Bíblica ha publicado documento titulado Che cosa el l'uomo, un itinerario de antropología bíblica. En este texto, después de unas 10 páginas de estudio del tema de la homosexualidad, concluye: el estudio exegético llevado a cabo en los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento llega a la conclusión que hay elementos que deben ser considerados para valorar las implicaciones éticas de la homosexualidad. Determinadas formulaciones de los autores bíblicos, como también las pautas disciplinarias del Levítico, requieren una interpretación inteligente que salvaguarde los valores que los textos sagrados pretenden fomentar, evitando, sin embargo, la repetición al pie de la letra de aquello que lleve los rasgos culturales de la época. La contribución de la ciencia junto a la reflexión de teólogos y moralistas será indispensable para una exposición adecuada del problema, que en este documento ha sido solo resumido. Además, será necesaria la atención pastoral, sobre todo en relación a las personas individualmente, para implementar el servicio al bien que la Iglesia tiene que asumir en la misión que lleva a cabo en la humanidad. En esta línea de profundización se sitúa este libro, que pretende una reflexión científica, teológica, moral y desde la experiencia de personas gays y lesbianas. El libro dialoga con las distintas fuentes de sabiduría humana y cristiana desde una perspectiva hermenéutica. Toda fuente de sabiduría requiere interpretación y diálogo
con las otras fuentes. El libro, por este motivo, se estructura en 4 partes: interpretando las escrituras, interpretando las enseñanzas de las iglesias, la tradición y los magisterios, interpretando las disciplinas seculares, filosofía, ciencias humanas y ciencias experimentales, e interpretando la experiencia humana, la propia, la cercana, la realizada en común en asociaciones. La interpretación se ha desarrollado bastante en el ámbito bíblico, pero también es necesario aplicarla al resto de fuentes con las que miran al mundo. Las enseñanzas de las iglesias no tienen un privilegio epistemológico a priori que las coloca por encima y de modo absoluto frente a las otras y en detrimento de las otras. Las enseñanzas de las iglesias deben también ser sometidas a discusión y crítica si se desea su aprobación. La recepción depende también de su diálogo con el mundo académico riguroso para no caer en lenguajes tribales, planteamientos sectarios o debates de sacristía. Pero sobre todo es necesario integrar en el proceso de discernimiento e interpretación las nuevas experiencias del pueblo de Dios, de tantas personas, las nuevas comprensiones que emergen tantas veces de una vivencia del Espíritu en nuestro mundo actual. Nadie sabe dónde puede soplar el Espíritu, que es el que renueva todo. Varias cuestiones es importante aclarar sobre este proyecto. 1. Son propuestas e hipótesis de investigación para avanzar las iglesias cristianas en estos temas. No se imponen de manera cerrada y conclusiva. Están abiertas al diálogo, la correlación y la modificación. No están exentas de algún error. La interpretación requiere hoy una apertura al diálogo, una interacción, un debate interdisciplinar, un discernimiento conjunto entre protestantes y católicos. Las enseñanzas de las iglesias tienen hoy que someterse a un debate crítico, a un contraste, a una oposición, a una valoración de los fieles, ser contrastadas por las ciencias, verificar su aprobación, su coherencia, su poder explicativo y su asimilación. Ya el cardenal Newman afirmó cómo la tradición de la Iglesia avanza a través del contraste y la batalla entre las ideas. Las iglesias tienen que convertirse en comunidades de diálogo y de liberación a la escucha de la palabra y acogiendo el Espíritu. 2. Se intentan proponer de modo positivo y con honestidad, cuidando el lenguaje y sin herir a nadie. Si en algún momento alguien se puede haber sentido herido o malinterpretado, le pedimos disculpas. Estos artículos han sido escritos con delicadeza y serenidad, lo cual no excluye que en algunos momentos pueda haber expresiones duras y críticas. El tono es académico y el contexto y el marco es académico, lo cual implica búsqueda de razones fundadas, respeto y evitar el escándalo. El libro es, por lo tanto, una conversación académica y un examen académico de estas cuestiones. 3. Hay una dimensión pastoral que intenta integrar en nuestras iglesias a personas homosexuales. No podemos dejar fuera de la iglesia a tantas personas
de nuestra sociedad por determinados juicios morales. Divorciados, vueltos a casar, mujeres, parejas de hecho, jóvenes, mujeres que han abortado, parejas estériles que acuden a las técnicas de reproducción médicamente asistida, homosexuales. Lo moral es una propuesta de vida plena y no una línea que no cabe traspasar. La teología moral tiene la función de ser un faro de luz que abre un horizonte para vivir con hondura y gozo en la comunidad eclesial. 4. Hay una llamada a superar los miedos subyacentes a la homosexualidad, miedo epidérmico a ser tocados, a que se expanda o contagie la homosexualidad, a la desmoralización de la sociedad y las familias, a no vivir con todas las cosas claras, a no comprender, a entrar en terrenos diferentes y plurales, a no tenerlo todo controlado. Pero sobre todo, para mí, como editor, este libro ha sido un regalo. Cada artículo que leía descubría más allá de los rótulos y la letra historias de vida, experiencias de vida, pero de vida honda, de vida plena, de vida que debe ser conocida y reconocida. Los autores de este libro nos ofrecen palabras reflexionadas, discernidas, pasadas por la criba del corazón, que merecen escucharse y también ofrecerse. Mi agradecimiento mayor y más entrañable es hacia ellos en la medida que aceptaron participar en esta conversación pública que quiere ser este libro. Ojalá tras este libro muchos homosexuales se sientan más atraídos para vivir su fe en las diversas iglesias cristianas. Ojalá muchos se acerquen, unos por primera vez, otros en un viaje de vuelta. Ojalá estas páginas se reconcilien con la realidad maternal de la Iglesia de Cristo, que requiere acoger y abrazar a todos sus hijos. En la Iglesia hay espacios, hay caminos y plenitud de vida para vivir la fe, la esperanza y la caridad de las personas homosexuales. Ojalá también las iglesias cristianas ensanchen su corazón para que, como afirmó el Sínodo del Matrimonio y la Familia en la Relatio Post Disceptationem 50, reconozcan que las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana. Personas homosexuales y violencia homofóbica en África Central. Las contradicciones de una condición sexual negada e ignorada en Camerún. Alban Pascal Nujum Chana. En Camerún, el tema de la homosexualidad parece marginal y, sin embargo, es una realidad digna de interés debido a la homofobia y a la violencia que una cierta cultura de odio cultiva y mantiene. El silencio y la inacción de la clase intelectual y religiosa acerca de la violencia ejercida a las personas homosexuales es moralmente inadmisible y humanamente recusable. Podemos violentar a un ser humano porque simplemente no comparta nuestra misma orientación sexual. La defensa de los valores africanos tradicionales justifica la violencia, la exclusión y persecución de unas víctimas como son las personas homosexuales. ¿Qué significa actuar éticamente
En tal contexto, esta reflexión, lejos de detenerse en la dimensión ética o no de la homosexualidad en Camerún, explora la realidad de la violencia hacia personas homosexuales, defiende la idea de una sociedad abierta donde la humanidad de unos no se defienda a costa del desprecio a la dignidad de otros, porque es bajo una perspectiva pluralista y no multicultural cuando un debate público sobre la cuestión permitirá sentar las bases de una sociedad camerunesa próspera. Introducción. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su procedencia, su orientación sexual o su religión. El odio se aprende y si es posible aprender a odiar, es posible aprender a amar, ya que el amor surge con mayor naturalidad en el corazón del hombre que el odio. Nelson Mandela, presidente de África del Sur, 1994-1999. África tiene sus tabúes. Uno de ellos afecta a la sexualidad humana. En África subsahariana, hablar abiertamente sobre la sexualidad supone adentrarse en un terreno peligroso en el que los interlocutores se pueden contar con los dedos de una mano y jalonando por multitud de obstáculos difíciles de superar. Zonas de sombra ocultas, insinuaciones que no pueden ser explícitas, alusiones que solo se pueden hacer en sentido figurado o conversaciones en las que el silencio vale tanto como la palabra. En este complejo contexto cultural que rodea a esta faceta del ser humano, hemos de situar la cuestión que vamos a afrontar, la homosexualidad en África en general y en Camerún en particular, que se configura como parte de lo que vamos a resumir como el gran tabú. En su artículo L'homosexualité en Afrique, un tabú persistente, Le cas du Congo, Christophe Cessiu, Hauri, Silvestre, Lois, explican que para algunos africanos la homosexualidad sigue siendo un tabú persistente. Afirman que para algunos africanos la falta de hombría, la brujería y los espíritus malignos, que son un paso necesario para enriquecerse o tener poder, la globalización y su tsunami de efectos destructivos ayudaron a que la cultura decadente de un occidente perverso enraizase en el continente africano. Cessiu, Hauri y Lua, 2009. Un gran silencio envuelve la cuestión de la homosexualidad. Por otra parte, cualquier sospecha sobre esta cuestión se diluciona mediante la violencia y la homofobia. Como dijo la socióloga Paulette Bea de Songué en el prefacio del libro de Charles Webogo, la cuestión homosexual en África, le cas du Camerún. La homosexualidad es en todas partes de África un hecho social que va en contra de la norma, incluso donde se tolera. En las sociedades africanas constituye una plaga cada vez mayor que uno trata de mantener tapada y cuyo desarrollo se ignora conscientemente. Webogu, 2006.
Sin embargo, hoy se necesita una reflexión sobre esta realidad en el continente. Negar su realidad o vilipendiarla no es el mejor enfoque para ayudar a resolver la cuestión. Al contrario, el velo de la ignorancia sobre el tema refuerza los estereotipos, perpetúa los mitos destructivos que, en nombre de una cierta ética, elimina a la ética y en nombre de una cierta religiosidad viola lo que constituye el corazón mismo del credo de fe religiosa que afirma profesar. La violencia contra las personas homosexuales, lejos de ser la solución a un problema, es su vector, fagocita las semillas de una sensibilidad a la violencia que se desarrolla dentro de la sociedad camerunesa, lo que Amin Malouf llama identidades asesinas. Malouf, 1998. La homosexualidad en Camerún, entre mito y realidad. El tema de la homosexualidad en Camerún es complejo. Esta complejidad no solo deriva de la dificultad misma del tema, sino que tiene sus raíces en el descontento que África en general y Camerún en particular muestran al hablar de la sexualidad. La sexualidad es un tabú, como dice Charles Gwebogu. En África, el sexo se practica más allá que se habla. Gwebogu, 2006. Ya sea en torno a la sexualidad o la homosexualidad, hay como un doble velo que impide la comprensión de la cuestión, la de la ignorancia y la de los clichés mistificadores. Experiencia cotidiana y narración biográfica. Al abordar el tema de la homosexualidad en África es bueno conocer lo que está en juego sobre esta cuestión. Cuando se trata de la homosexualidad, lo primero que hay que tener en cuenta no es la problemática de la homosexualidad desde una perspectiva moral, sino la naturaleza de las personas humanas involucradas en la misma. Son seres humanos y tienen un componente espiritual único que hace que sean irreductibles a su condicionamiento biológico. Al igual que cualesquiera otros seres humanos, las personas homosexuales son seres hechos de una carne que siente, de un corazón que late, de un alma o un espíritu que espera amistad, simpatía y amor. Despreciar, discriminar a la persona homosexual es negarla esa calidad de persona, sin la cual queda desprovista de dignidad y reducida a un simple elemento de un conjunto que le condiciona y determina. También es importante recordar que no se trata solo de números, hechos o eventos anodinos. Son biografías, hombres y mujeres, jóvenes o viejos. Esas biografías pueden ser las de un hermano, una hermana, un amigo, un ser querido, un ser que de un modo u otro ha marcado nuestra existencia de manera singular y especial. Por eso es bueno darse cuenta de que hay situaciones existenciales donde la ética tiene prioridad sobre lo moral. Situaciones donde el valor esencial del ser es uno mismo, de la persona humana, asume el control sobre consideraciones morales que pueden atribuirse al estilo de vida de un ser humano. Charles Gwebogu es un sociólogo camerunés, es autor de 2 libros en francés sobre la homosexualidad.
la cuestión homosexual en África, le cas du Camerún et sida y homosexualité en África et sida et homosexualité. Es habitual el debate sobre la homosexualidad, afecta más al nivel de las pasiones que al del intelecto. Hay demasiada controversia sobre la cuestión y muy poca reflexión. Quizás esto sea lo que ha hecho decir a Carlos Domínguez Morano que no existe una posición inocente y objetiva sobre la homosexualidad. La pasión se erige, por así decirlo, en maestra de la razón. Las pasiones son tan grandes y vindicativas que determinan que el deseo de hacer prevalecer su opinión predomine sobre la de los demás, que son vistos como enemigos que se deben eliminar. Así, en esta dinámica de la búsqueda de una verdad que nos corresponde, una verdad que satisface los caprichos de nuestro prefabricado ser, la verdad misma es sacrificada en beneficio de egoísmos partidarios. Lo que resulta es un empobrecimiento social, una falta de perspectiva donde se pierde la ocasión de establecer un verdadero diálogo con el otro que tiene un pensamiento, un estilo de vida, una visión del mundo diferente al mío. Muchos hombres y mujeres se encuentran atrapados en la trampa de la violencia y discriminación, siendo su orientación sexual la razón fundamental de este maltrato. Muy a menudo lidiamos sin saberlo contra vidas rotas, corazones aplastados. A veces nuestro comportamiento violento y los prejuicios en forma de clichés que tenemos acerca de ellos no les dan otras alternativas que reprimir su sexualidad. Bajo la presión de nuestro rechazo, se transforman, por así decirlo, en enemigos y a menudo son los protagonistas de una lucha violenta entre grupos y facciones ideológicas rivales, los que están a favor o no de la homosexualidad. Sin embargo, la violencia hacia las personas homosexuales es una tragedia que no puede permanecer por más tiempo en silencio. En algún momento esta violencia les hace sentirse oprimidos, un resentimiento que surge de las catacumbas emocionales en las que les queremos comprimir. Hemos elegido 3 situaciones existenciales que nos invitan a reconsiderar la violencia hacia las personas homosexuales. Lo hacemos no como apología de la homosexualidad, sino como para centrar el debate en lo esencial, la dignidad de la persona humana. La pregunta básica que subyace en esta narración biográfica es: ¿se puede justificar racional y legítimamente la violencia, la discriminación, el insulto, la estigmatización hecha a un ser humano sobre la base de su orientación sexual? Vamos a analizar algunos casos en los que la discriminación y la violencia contra las personas homosexuales son obvias. Lo más penoso en esta conformación es el olvido de que en medio de este combate está la persona humana y la dignidad lesionada y dañada. Eric Lembembe, asesinado simplemente por el hecho de ser homosexual. Eric Ojena Lembembe, camerunés, fue periodista y director de la Fundación Camerunaise de Lutte contre le Sida.
Colaboró de forma habitual con la ONG Human Rights Watch y fue muy activo en la defensa de los derechos LGBT. Fue asesinado el 1 de julio de 2013. El 15 de julio fue encontrado muerto en su casa con las extremidades fracturadas y su cara y manos quemadas con hierro. En cuanto a las investigaciones para detener a sus asesinos, su abogada Alice Nacon cree que las investigaciones realizadas por la policía fueron insuficientes. Existen muchas incoherencias en los resultados. Piensa que nadie reunió todo lo que se debía para realizar una investigación seria y fiable. Taoré 2013. Esta es la misma opinión que comparte Saskia Dittichen, presidente de la ONG Abogados Sin Fronteras Suiza, en el canal de televisión France 24. Piensa que no se hizo nada para proteger la zona del crimen, tomar fotografías y pruebas. Ni siquiera se hizo la autopsia del cuerpo. En resumen, indiferencia total. France 24:13. Por desgracia, según las palabras del Departamento de Estado de Estados Unidos, fue un asesinato macabro que deja impunes a sus autores. Roger Jean-Claude Mabede, o la muerte por un SMS. Tenía solo 34 años de edad cuando murió el 10 de enero de 2014. En un mensaje en YouTube un año antes, el joven expresaba sus miedos e inquietudes en estos términos: no sé por qué quieren tomarme por su objetivo. Yo sé que tengo que luchar para salir. Sé que no hice nada. Al-Oud.org 2013. Estas son las emocionantes palabras y sin dudas agonizantes de un joven que fue condenado a 3 años de prisión por enviar a otro hombre un mensaje de texto en el que dijo una palabra anodina y trivial: estoy enamorado de ti. Encarcelado inicialmente durante una semana por sospecha de homosexualidad. Al final, los cargos que le imputaron fueron los de homosexualidad y tentativa de homosexualidad. Como publicó el periódico francés Libération, era un joven prometedor. Después de la cárcel, completó un máster en filosofía teológica en la Universidad Católica de África Central. A causa de su homosexualidad fue rechazado por su familia y murió encarcelado tras su detención ilegal. Girard 2014. Su familia reprochó al bufete de abogados que apelaron la condena porque para ellos Roger debería purgar sus años en prisión, debería expiar sus pecados. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch lo consideraron un preso de conciencia. Alice Nacon, la mamá de Pedes. La señora Alice Nacon es en Camerún una de las pocas personas que se han atrevido a romper el silencio y hacer que el tema de la discriminación y la violencia contra las personas homosexuales sea tratado en los debates públicos. Para esta mujer de 71 años de edad, primera abogada en bufet de abogados en Douala en 1969, la vida al servicio de la lucha contra la discriminación y la violencia contra las personas homosexuales no es nada fácil.
Para muchos de sus detractores es la madre de los maricones. Es considerada como una persona a sueldo de Occidente con la misión de saquear y destruir África. Sus palabras molestan a muchos cuando dice que la homosexualidad no es importada, sino su represión. Mateo 2014. Vive bajo presiones y amenazas constantes. En 2013 reconocía que su gabinete no funcionaba y estaba, según sus palabras, considerada como una persona non grata. Soy una víctima de la peste, decía entonces. La verdad es que todos aquellos que se atreven a tomar públicamente la defensa de los suciacheles homosexuales corren también el riesgo de la violencia. Sus locales son quemados, saqueados e incluso ellos son objetos de detenciones arbitrarias o muerte violenta. Es, por ejemplo, el caso de Michael Togué, abogado camerunés, defensor de los derechos de las personas homosexuales, obligado tras muchas amenazas contra su familia a trasladarla a Estados Unidos. ¿Qué hace problemático ser homosexual en Camerún? Muchos cameruneses cuestionan la homosexualidad al menos por 6 causas. Su condición con los valores extraordinarios tradicionales africanos. Un primer problema que suscita la homosexualidad es el hecho de que para algunos contradice los valores que son elementos fundamentales de la cohesión social en las llamadas sociedades tradicionales. Entre estos valores se encuentran la apertura a la vida y procreación y el respeto de la diferencia sexual. Para muchos cameruneses, la homosexualidad es una perversión importada de Occidente, una excreencia de una sociedad que ha perdido su rumbo y está perdiendo sus valores. El 28 de septiembre de 2015, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Robert Mugabe denunció de manera virulenta la nueva agenda de derechos humanos impuesta por Occidente y más específicamente la voluntad de poner fin a la criminalización y persecución de personas homosexuales. Y continuando con su declaración, dijo: estos nuevos derechos humanos son contrarios a nuestros valores, normas, tradiciones y creencias. Concluyó afirmando: no somos homosexuales. Hanon, 2015. En el fondo de esta afirmación, estos nuevos derechos humanos son contrarios a nuestros valores, nuestras normas, nuestras tradiciones y nuestras creencias. Detectamos la pretensión de Robert Mugabe, así como la de muchos otros africanos, de negar la posibilidad de que existiera la homosexualidad en África en el pasado. Nuestro propósito aquí es usar estas líneas para desenmascarar este olvido histórico que sirve de base moral para justificar la discriminación, la criminalización y persecución de las personas homosexuales. Los estudios antropológicos de las estructuras y tradiciones de muchas tribus en varias zonas de África atestiguan la existencia de una tradición homosexual basada en al menos 4 pilares. Una tradición homosexual relacionada con grupos de edad. Una tradición homosexual vinculada a los ritos iniciáticos. Una tradición de práctica de la homosexualidad y del lesbianismo
en ausencia de hombres o mujeres. Una tradición homosexual innata en personas singulares. Culpar hoy a Occidente de ser el origen de la prevalencia de la homosexualidad en el continente constituye una muestra más de la inclinación victimista a la que el comercio de esclavos y la colonización nos han acostumbrado. Nadie puede dudar, excepto con mala fe, de la existencia en nuestras tradiciones de estos hombres, mujeres, afeminados, de los cuales es cierto, la presencia no fue siempre unánime. Pretender hoy lo contrario y luchar por demostrar su no existencia sería como secuestrar el buen sentido racional con el fin de reemplazarlo por fábulas cuyo único propósito es racionalizar los sentimientos de odio y desprecio hacia aquellas personas cuya presencia nos es difícil asumir. Para fundamentar nuestros planteamientos vamos a tener en cuenta los resultados de algunas investigaciones antropológicas que muestran la existencia en el continente de una cierta práctica, aunque ritual, de la homosexualidad. En su libro La cuestión homosexual en África, Le Cas du Camerún, Charles Webogu muestra cómo dos ritos de iniciación en dos sociedades tradicionales de Camerún tienen un carácter homosexual. Estos dos ritos son el Mebengu entre los Beti y el rito Ku entre los Basa. Es más, sitúan el papel de la homosexualidad en los ritos iniciáticos y según él, estos ritos cumplen dos funciones: la transición de un estado sexual a otro y la iniciación al arte de la guerra. Webogu, 2006. En otra reflexión en la revista Sociólogos, el mismo autor afirma lo siguiente: en Camerún, el Mebengu entre los Beti y el Ku, caracol, entre los Basa, eran ritos que incluían actos de tocamiento entre mujeres con un carácter altamente homosexual. Según sus seguidores, el Mebengu fue presentado como la celebración del clítoris y el poder femenino. Este rito exclusivamente femenino incluía bailes que a veces habrían imitado el coito y en el que las iniciadas en edad de menopausia desempeñaron el rol masculino. Estos hechos no son exclusivos de Camerún y se manifiestan en otros países africanos como Sudán, Sudáfrica, Senegal, Congo y Gabón, y han sido contratados en numerosos estudios antropológicos. Negar los resultados de estas investigaciones sin ofrecer una alternativa válida, objetiva y científica es, en definitiva, negar la cruda realidad de los resultados de estas investigaciones sin ofrecer una alternativa válida, objetiva y científica es, en definitiva, negar la cruda realidad de los datos y más aún, hacerlo por razones de orgullo, vanidad y suficiencias étnicas o raciales. El director de cine George Lucas ya decía que todos tenemos un lado oscuro y afirmaba que este lado oscuro se sustancia en la codicia y el egoísmo, al contrario del lado luminoso que es
compasión y preocupación por los demás. Por este motivo, es precisa la lucha continua para hacer lo correcto. Como la lucha, como la luna, cada nación, cada cultura tiene un lado oscuro que no se atreve a mostrar con orgullo. Pero esa no es la buena razón para ocultar y reconocer su existencia. No supone una vergüenza para África, ni siquiera daña su honor o la calidad de su futuro. Aceptar que ha tenido en su pasado episodios que no le permiten sonreír con orgullo, pero resulta enfermizo definir la relación entre Occidente y África bajo la pauta del conflicto o del equilibrio de fuerzas. No ayuda al progreso humano el intento constante de negar la realidad y de comportarse como si todo lo negativo que se dice sobre África fuera una fabricación imperialista de antropólogos destinada a vilipendiar y denigrar la cultura africana o establecer sobre ella una supremacía cultural occidental. El camino hacia adelante es otro y de doble naturaleza. Aceptar nuestra historia tal cual es, a la vez que adiestrarnos a convivir con responsabilidad con ese lado de nuestra identidad que naturalmente nos gustaría ocultar. La homosexualidad y su realidad oculta en la sociedad actual en Camerún. La verdad sobre la realidad de la homosexualidad en África en general y en Camerún en particular es bastante diferente. Siempre se ha negado la realidad de la presencia y la existencia de la homosexualidad en el continente. Sin embargo, la homosexualidad es un hecho en el continente y una realidad sociológica observable en Camerún. Contrariamente a lo que cabría esperar, el hecho sociológico de la homosexualidad se ve impulsado más eficazmente a través del silencio que se mantiene sobre el mismo. Relegarlo a un estado de ocultamiento hace más nocivo que nunca el impacto que pueda tener sobre los jóvenes y las personas vulnerables. Negar esta evidencia en la actual sociedad camerunesa es desconectarse de la realidad de la vida cotidiana de las personas homosexuales. La homosexualidad en Camerún es como una especie de elefante en la habitación, es decir, un animal que vemos pero cuya presencia pretendemos ignorar. La pluma de Charles Webogo nos muestra que el hecho de negar que exista tiene algo ideológico. Para él, esta política participaría de una visión que vincula lo existente, lo ilegal y lo que no se puede formular de tal manera que cada uno sea al mismo tiempo tanto el principio como el efecto del otro. De lo que está prohibido no debemos hablar hasta que se cancele con lo real. Y lo que debemos silenciar es desterrado de lo real como lo que está prohibido por excelencia. Webogo, 2006. La política del avestruz en este tema solo puede ser perjudicial para los jóvenes que se someten a ella, sin una educación previa que les permita discernir y una inteligencia bien ordenada para poder gobernar sus emociones. No es ningún secreto que la práctica de actividades homosexuales y lesbianas en círculos jóvenes, colegios, escuelas secundarias, internados, es hecho muy recurrente en Camerún. La cultura predominante predispone a los jóvenes a tales prácticas, a veces por mera curiosidad o en ocasiones por experimentar
qué se siente al compartir relaciones íntimas con personas del mismo sexo. A esto hay que sumarle la fuerte presión de la cultura moderna con sus cuestionables modelos efectivos que no dejan margen para una madurez emocional coherente, la falta de una educación positiva sobre el tema y la ausencia de una política para un debate abierto sobre temas relacionados con la orientación sexual contribuyen a aumentar la brecha entre la sexualidad tal como es y la sexualidad tal como nos gustaría que se viviera. Sin embargo, la presencia de una cultura homosexual es identificable a través de un campo léxico, semiótico y semántico. Charles Bogo reconoce estas señales con palabras de origen misterioso: Condengue, Coudye y Chose. Las expresiones están ahí dentro y ser así. El cosquilleo de la palma de la mano con el dedo índice. El hecho de poner su dedo en el borde de su vaso en un bar, enviar la lengua varias veces hacia un rincón de la boca, enumera los lugares de reunión, los bares de Enyundé, vecindarios de esos Mogou Ada, y la noche detrás del ayuntamiento son con la presencia de prostitutas. Condengue, la jerga utilizada en los círculos LGBT en Camerún para designar a un homosexual. Además, este campo léxico de la sexualidad expresa diferentes grados de violencia en función de si se trata de relaciones homosexuales o heterosexuales. El acto sexual, que generalmente se describe con términos violentos o relacionados con la violencia: full contact, aplastar, joder, ponerse, ejecutar, broncearse, adquiere en la homosexualidad mayor grado de ridiculización. Ano roto, ponerse pañales, atornillar el ano, perforar el fondo, purgar. En el debate sobre la homosexualidad, la atención a menudo gira en torno a elementos accesorios que reducen la ética a una moral dualista, donde se destaca la lucha eterna entre el bien y el mal. Sin embargo, la cuestión de la homosexualidad en Camerún no es principalmente la de su origen, de dónde viene, es más antropológico, es sobre la persona humana en sí misma, de lo que se habla primero cuando discurrimos acerca de la homosexualidad. Se trata de personas humanas cuya vida y existencia están marcadas por esta orientación. Los desafíos en este debate son mucho más amplios, van mucho más allá de las puras disputas religiosas, aquellas que separan lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, para abrirse al ser humano universal que cada uno de nosotros albergamos. La preocupación ética hacia el prójimo es ante todo preocupación por su ser, su bienestar, de modo que a la pregunta de ¿dónde está mi hermano?, su orientación sexual queda relegada por su condición indelegable de ser humano. Esto es, no lo identificaré primero por su orientación sexual, sino por la humanidad que comparto totalmente con él. Las personas homosexuales
no son consideradas como personas humanas. Una segunda problemática es la que plantea la identidad misma de la persona homosexual. En Camerún, los homosexuales viven un auténtico calvario. Son despreciados, vilipendiados, excluidos de todo derecho y considerados como un cáncer social. Los tratan como perros. La cultura presente les niega la humanidad con la justificación de que ellos mismos han elegido adoptar un comportamiento más próximo al de los animales. Contra ellos corren insultos como pederasta, depso, tapete, tata o tantous. La ideología místico-política que acompaña su ejercicio. Un hecho planteado por la homosexualidad en Camerún une de manera singular su ejercicio y el acceso a puestos destacados en la administración pública o privada. En la jerga local hablamos de promoción de sofás, Boreus, 2011. En un artículo publicado en Human Rights Watch, los autores llaman homocracia a una banda de homosexuales ricos o corruptos y hambrientos de poder, cuyo objetivo es tomar las riendas del Estado, y al mismo tiempo la etiqueta de maricones de la República la detentan aquellas personas que se benefician de favores recibidos por el ejercicio de relaciones sexuales que se les imponen como condiciones previas. Para algunos periodistas como Roland Sappi del Messenger, sería difícil imaginar el éxito en Camerún sin acceder primero a bajarse los pantalones. La orientación homosexual estaría vinculada a prácticas sectarias que muchos cameruneses se relacionan con ciertos grupos esotéricos como la masonería o los rosacruces. Se hace necesario recordar que en tal caso lo espinoso del asunto no reside en la orientación sexual del individuo, sino en el hecho de que algunas personas explotan una orientación sexual determinada para satisfacer sus obligaciones e intereses mediante ritos inmortales, irracionales y destructivos de la humanidad de los demás. Un contexto legal desfavorable hacia las personas homosexuales. La ley 2016-7 del 12 de julio de 2016, que determina el Código Penal de la República de Camerún en su artículo 347.1 sobre la homosexualidad, estipula que se castiga con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 20.000 a 200.000 francos a cualquier persona que tenga relaciones sexuales con una persona de su propio sexo. El artículo 347 bis establece que los derechos de las personas homosexuales puedan ser vulnerados tanto frente a la ley como en la vida social. Son víctimas de abusos injustificados. En su nombre, esta ley se violan sus derechos fundamentales, como se menciona en el informe de Human Rights Watch. Una vez acusados, los jueces rechazan la libertad bajo fianza o fijan condiciones imposibles de satisfacer en espera del juicio, que suele celebrarse meses después del arresto. Los acusados permanecen en prisión preventiva, en comisaría o en la cárcel junto a otros presos. La lista de torturas dista mucho de ser exhaustiva. Son víctimas de violencia en nombre de esta misma ley. La policía golpea en el cuerpo, la cabeza y las plantas de los pies
a las personas sospechosas de ser homosexuales. A veces ordenan las exploraciones inhumanas, humillantes, vejatorias de la zona anal para probar la práctica habitual de sodomía, ya que todavía no puede hacerse científicamente. En la cárcel, los guardias insultan, golpean, salpican con agua y amenazan con violar a los detenidos. Los otros prisioneros los golpean con piedras y puños, los asaltan sexualmente y orinan y defecan en sus colchones. Los guardias a veces ponen en aislamiento a los detenidos y los encadenan. Los niños menores de 18 años arrestados en virtud del artículo 47 bis son encarcelados con adultos para evitar, dicen los guardias, que sus compañeros de celda menores de edad lo conviertan en homosexuales. Razones religiosas, las Sagradas Escrituras como prueba de enjuiciamiento. Una interpretación sesgada de las Sagradas Escrituras se toma como argumento para justificar la violencia que se ejerce sobre los homosexuales, sin tener en cuenta la codicia y el afán de sus líderes. Las iglesias y sectas revivalistas pentecostales aprovechan la marginación de los homosexuales para fomentar el discurso de odio y la violencia contra ellos. No dudan entonces en denominar como prácticas satánicas las prácticas homosexuales. Cassius Horry, C. Lowell, 2009. Tal discurso de odio solo puede reforzar el sentimiento homofóbico que ya está latente en la imaginación popular. Por otra parte, la Iglesia Católica y los medios de comunicación han sido acusados de potenciar la homofobia en Camerún. En una entrevista con John African del 25 de agosto de 2011, Leila Dub Kaigama pregunta a la abogada Alice Cohn si en la actualidad los homosexuales reciben mejor trato en el país. En sus respuestas a la pregunta, Alice Cohn considera inapropiado el discurso de la Iglesia Católica y algunos medios le comunicaron hacia las personas homosexuales. Los homosexuales vivían mucho mejor antes que ahora. Hace 10 años se arrestaba a menos personas por su homosexualidad. Este es el resultado de la conjunción de dos situaciones. La Iglesia Católica, en su homilía de 2005, acusaba a los homosexuales de ser la fuente de la depravación moral y del desempleo juvenil. Posteriormente, casi todos los periódicos de la época tomaron ese mensaje. Algunos fueron más allá, publicando en 2006 una lista de las personas homosexuales que con sus nombres y cargos. Esto creó dramas en familias. Los niños sufrieron el mal de sus compañeros de clase en la escuela. Era terrible. Afortunadamente, el presidente de la República había intervenido para detener todo esto y recordar a todos y a cada uno de que la sexualidad pertenece al ámbito de la vida privada. Lo importante de estas palabras de la abogada Alice Cohn es la audacia que tiene para demostrar que cierto discurso frente a las personas homosexuales puede ser vector de una ola de resentimientos y odios que terminan alimentando la violencia que mata en nuestros hermanos y hermanas homosexuales. La imagen del otro, nosotros, que yace incondicionalmente en todos los seres vivos, independientemente de su raza, idioma, tribu u orientación sexual.
Otra dimensión igualmente importante de la reflexión de Alice Kekon es su invitación a la iglesia de Camerún a recuperar su propia vocación de madre amorosa que ama a todos sus hijos, pero cuida y protege con un afecto particularísimo a los más pequeños e indefensos. Francisco, 2016. Para el Papa Francisco, esta es la tarea principal de la Iglesia, la de un cuidado vigilante de los niños y de los adultos vulnerables, una tarea confiada por Cristo a toda la comunidad cristiana en su conjunto. ¿A dónde vamos? Hacia una ética de las personas homosexuales en Camerún. Nadie afirma su humanidad al desprecio de la humanidad de otros. Nadie puede crear su futuro difuminando el de los demás. Christine Taubira, Asamblea Nacional Francesa. En busca del hombre perdido. Es posible que la violencia que dirigimos contra las personas homosexuales sea una manifestación inconsciente de un yo colectivo enfermo que no queremos afrontar. Esconde verdades sobre nosotros mismos que no somos preparados a aceptar. Esta violencia hacia ellos habla de miedos que albergamos en nuestro imaginario colectivo. Es una clara evidencia de la presencia de nosotros de zonas oscuras y campos salvajes. Evidencia del temor que nos aterra, el miedo de ver cuestionado o puesto en duda fundamentos de nuestra identidad africana. Es aquí, en esta lucha, que nuestro lobo interior se desvela. La lucha para preservar el yo de nuestra identidad cultural. De hecho, se habla aquí de un fundamentalismo y una dictadura muy sutil que se viste de lo moral para ocultar nuestra ansiedad de descubrirnos desnudos y sin armas suficientes para asumir nuestra propia vulnerabilidad ontológica como parte integral de nuestro ser. Lo que está en juego no es la persona homosexual, somos nosotros y nuestra incapacidad a vivir en un contexto de pluralidad donde aprendemos a aceptar las diferencias y la alteridad del otro, y haciéndolo incluso cuando esta diferencia y alteridad contradice todo significado de lo que somos y de lo que creemos. ¿Tendría miedo África y sus tradiciones del encuentro cultural entre los pueblos? ¿Podrían nuestros valores africanos resistir los vientos de la modernidad sin caer en la trampa de victimismo, de queja? ¿Pueden las tradiciones mantenerse dentro del ámbito de las presiones modernas sin ninguna necesidad constante de valorización pesimista? ¿Qué decir de la autonomía de nuestras tradiciones frente a los desafíos de la modernidad líquida? ¿Qué papel tiene la persona humana dentro del espectro de la cultura y de las tradiciones? Dentro de la Weltanschauung tradicional, ¿cuál es el papel de valores como la justicia, la libertad, la autonomía, la razón, el disenso? Dentro del marco del derecho penal camerunés, ¿no sería tiempo de repensar la cuestión de la despenalización de la homosexualidad?
debido al hecho de que racionalmente hablando, nada justifica tal injusticia contra las personas humanas, no podemos seguir penalizando la penalización legalmente de personas humanas por el simple hecho de ser personas que tienen una orientación homosexual. No existe en ninguna convención de derecho internacional un derecho a discriminar, mejor dicho, un derecho a odiar. Todas estas preguntas tienen un valor epistemológico inestimable a la hora de valorar el alcance del camino que nos queda por recorrer. El papel por excelencia de las tradiciones es servir como soporte de significado ambos por las personas y la sociedad. Cuando esta perspectiva falta y que las tradiciones limitan su papel a lo de un tribunal moral, entonces todo desemboca en una fractura social que hace que la tradición pierda su función ontológico-semántica de estructurar la cohesión social y facilitar la convivencia de la ciudadanía. Gobernar a través del miedo y la represión en la moral sexual no ofrece a las instituciones estatales y religiosas la posibilidad de un diálogo fructífero o sobre cuestiones conflictuales. Cuando deja de ser relevante la lógica del miedo, entonces caen las apariencias. Hay un trabajo serio que queda por hacer, es la búsqueda de la verdadera cara del hombre africano, la del Ubuntu que por un momento aparece oscurecido. Tenemos que buscar a este hombre para que nos ayude a seguir siendo lo que somos en lo más profundo de nosotros mismos. Ubuntu en peligro es una pregunta que el debate sobre la violencia hacia las personas homosexuales en Camerún y otra parte del continente se reduce a la reflexión sobre la moralidad o no de la homosexualidad, en un empobrecimiento de las respectivas perspectivas del debate. Cuando se debate sobre esta cuestión, es bueno tener en mente que no se habla aquí solo de orientación sexual como si existiera fuera de una realidad corporal. Él habla de personas con carne y hueso, cuya identidad no se puede reducir a su orientación sexual. La persona humana es más que su sexo biológico o genético, es más que sus acciones y su comportamiento. Como decimos en Camerún, hemos de evitar echar el bebé con el agua. En breve, confundir la persona con sus acciones, ninguneando en el proceso su dignidad humana. Lo que está pasando en muchos países en África es la negación de lo que hemos tradicionalmente entendido por espíritu de las tradiciones o Ubuntu en el continente. Estamos perdiendo la frescura humana del espíritu de la tradición de nuestros antepasados, la frescura dinámica del contenido ético de la filosofía del Ubuntu. Bárbara Nussbaum pone en luz esta cara ensombrecida del Ubuntu en una reflexión que refleja al mismo tiempo su eclipse y luz. Ubuntu es la capacidad de la cultura africana para expresar compasión, reciprocidad, dignidad, armonía y humanidad en aras de la construcción y el mantenimiento de la comunidad. Ubuntu
se llama a creer y sentir que tu sufrimiento es mi sufrimiento, mi riqueza es tu riqueza y tu salvación es mi salvación. En esencia, Ubuntu, una palabra Guni de Sudáfrica, habla de nuestra interconexión, nuestra humanidad común y la responsabilidad mutua que fluye de nuestra conexión. El eclipse de Ubuntu ha oscurecido el espíritu de los sistemas políticos africanos de hoy en día. Sin embargo, imagine el potencial de la luz solar de Ubuntu. Si se lo abraza como parte vital del renacimiento africano o incluso de la contribución de África para ayudar a un mundo fragmentado. Nasbun 2003. Ubuntu, ¿qué es? La palabra Ubuntu en la filosofía africana manifiesta la unidad natural de la persona consigo mismo, con Dios y con la naturaleza. Según la filosofía del Ubuntu, existe un vínculo común entre nosotros y es a través de este vínculo, a través de nuestra interacción con nuestros compañeros humanos, que descubrimos nuestras propias cualidades humanas. Ubuntu, Gumuntu, Gabantu. En su libro Ubuntu, Yo en ti y tú en mí, Michael Butler hace una descripción y análisis inteligente del concepto sudafricano de Ubuntu. Define el concepto de Ubuntu como una de la identidad es entendida como generada por la interdependencia dentro de la comunidad. La palabra Ubuntu deriva su etimología de los pueblos bantúes, como lo muestra Michael Butler. Es en tú, es identificable en Ubuntu como Bantu. Este en tú significa ser humano y después de esta raíz Ubuntu significa persona humana. La expresión idiomática Ubuntu, Ungantu, Gambanje, Abantu cristaliza toda la esencia filosófica y teológica de este concepto de Ubuntu, lo cual traducido literalmente significa una persona es una persona a través de otra persona. En la filosofía existencial bantú es difícil o imposible que una persona exista sola. El concepto de persona, por así decirlo, no se define en relación a uno mismo, sino en paralelo a la relación que me une y me proyecta hacia los demás. Es el otro que me define, es el otro que da contenido a mi yo. Para existir humanamente, mi yo necesita ser articulado por la presencia, la memoria y la interacción con el otro. El otro es mi horizonte, es el futuro hacia lo que me proyecto, es el que da sentido a mi futuro. En mi relación con él ejerce, desarrolla y completa un doble potencial individual y comunitario de mi ser. Es bueno recordar que el contexto del que surge la filosofía del Ubuntu es el contexto de África del Sur, golpeado por las oleadas del racismo y del apartheid. En este contexto, la interpretación de la noción de Ubuntu va unido con una hermenéutica de lucha militante contra un sistema de opresión.
De ahí la idea de la persona humana planteada en el horizonte del futuro, un futuro visto como un proceso de lucha por la transformación de esta realidad. En esta misma militancia, a veces ideologizada, que encontramos en los movimientos gay en busca de expresión y de reconocimiento. Pero una pregunta nos queda. ¿Es ético dictar el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales en África como condición previa a la ayuda al desarrollo? Eso puede ser el objeto de una reflexión. 3 tareas posibles para un proyecto de reflexión sobre la condición de las personas homosexuales en Camerún. Repensar la persona homosexual africana desde la ética del bien. ¿Qué tarea incumbe a la bioética o filosofía africana camino al nacimiento de una ética de la persona a la africana? Para ser relevante, la filosofía o la bioética africana debe ir más allá de la reflexión sobre el bien. Tiene la obligación ética de dar un paso adelante. Toda nuestra reflexión ética clásica alrededor del bien debe transformarse en ética de la bondad. En su libro Memoria del Mal, Tentación del Bien, Stepan Todorov afirma que la tentación del mal casi no existe. Fiel discípulo de Vasily Grossman, dice que el mal viene esencialmente de aquellos que quieren imponer el bien a los demás. Así concluye que la tentación del bien es mucho más peligrosa que la del mal. El peligro toma aquí otra forma que podríamos designar por la fórmula de la tentación del bien. Esta está, a decir verdad, mucho más extendida que la tentación del mal y es también paradójicamente más peligrosa. Basta con examinar la historia de una parte cualquiera del mundo para rendirse a la evidencia. Las víctimas de la aspiración del bien son más numerosas que las de la aspiración al mal. Esta tentación consiste en percibirse uno mismo como una encarnación del bien y desear imponerlo a los demás, no solo en la vida privada, sino también en la esfera pública. Todorov, 2002. Cuando analicemos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que es el nombre de la humanidad que se han cometido los peores crímenes contra la humanidad, en nombre de la moralidad que se han cometido los peores crímenes inmorales. Vemos de manera clara y contundente que todos los grandes líderes que han encabezado las ideologías que han llevado a la humanidad a su caída en una barbaridad subhumana eran hombres y mujeres que clamaban ser animados por el deseo de difundir el bien. Es el ejemplo de Hitler con el nazismo, Mussolini con el fascismo, Mao Zedong con la utopía del comunismo, Abu Musab al-Zarqawi con la ideología fundamentalista del Estado Islámico, etc. Lo que Todorov propone es una ética de la bondad contraria a la ética del bien. Para él, los justos no persiguen el bien, sino que practican la bondad. El justo ayuda a un herido, aunque sea un enemigo. La vulnerabilidad de la ética del bien viene del hecho que pone en lo alto de los valores una abstracción, no a los individuos humanos. Todorov. Esta ética del bien es frágil y contingente porque inclina hacia un moralismo fácil
que a veces está fundado en premisas falsas. La persecución del bien en la propia medida en que olvida a los individuos que debían ser sus beneficiarios, se confunde con la práctica del mal. Los sufrimientos de los hombres incluso proceden más a menudo de la persecución del bien que de la del mal. Allí donde se levanta el bien, perecen niños y ancianos, corre la sangre. Esta regla se aplica tanto a las religiones antiguas como a las modernas doctrinas de salvación, como el comunismo. Más vale, pues, renunciar a cualquier proyecto global de extirpar el mal de la tierra para que reine en ella el bien. Al contrario, según Todorov, la ética de la bondad es una ética más profunda, sencilla, cotidiana y no heroica. Es visible en el retrato de una pequeña bondad privada de un individuo a otro sin testigo. Va más allá de la religión y la moral. Se caracteriza por acciones concretas de generosidad y del amor. Por ejemplo, la bondad de una mujer rusa que tiende un pedazo de pan al prisionero alemán cuando él espera ser linchado, o la de un alemán que oculta a un judío que está perseguido. Todorov. Estos pequeños gestos son gestos de humanidad compatibles con los grandes principios éticos del Ubuntu. Promover el pluralismo frente al multiculturalismo. Este concepto nace en Canadá en los años 60, en un contexto de Estado-nación democrático cuyo pluralismo debía consistir en promover diferencias étnicas y culturales de tres entidades de la federación: la anglófona, la francófona y la de los aborígenes. Falso pluralismo porque orientada hacia crear una ciudadanía diferenciada según segmentos. El multiculturalismo significa el desmembramiento de la comunidad pluralista en subgrupos de comunidades cerradas y homogéneas. Esta manera de comprender la vida social es una gran amenaza para la convivencia. Por no citar que en el caso de Camerún hay una experiencia real de una geotocización y fragmentación de la sociedad camerunesa, con la existencia de una subcultura hecha de personas homosexuales no ingratada al conjunto de los miembros de la sociedad. De allí los peligros en la idea del multiculturalismo, de una presencia de factores capaces de facilitar sutilmente la desintegración del cuerpo social. Apostar por el pluralismo tiene ventaja a un triplo nivel: sociológico, reconocimiento de una sociedad particular como un lugar de interacción entre múltiples grupos de intereses; filosófica, metafísicamente opuesto al monismo, percepción de la sociedad como una totalidad de realidades con partes interrelacionadas; y teológica, concepción de la sociedad como una pluralidad de cuerpos religiosos con concepciones de antropologías y fines diversas. El pluralismo es tolerancia que respecta valores ajenos
y al mismo tiempo afirma el propio. La virtud del pluralismo es la de una sociedad abierta e integradora de todos, como es también lo que piensa Kofi Annan cuando habla de la diversidad de la cultura en relación con la tolerancia en el mundo. Las personas de diferentes religiones y culturas coexisten en casi todas las partes del mundo y la mayoría de nosotros tenemos una identidad mixta que nos une a grupos muy diferentes. Podemos amar lo que somos sin odiar lo que y que no somos. Podemos prosperar en nuestras propias tradiciones, aprendiendo a la vez de otros y respetando las enseñanzas que transmiten. Restaurar la distinción entre ética y moral. Es importante hacer una distinción clara entre ética y moral y en esta óptica plantear la ética como un adelanto de la moral. Si la moralidad se reduce a enseñar la frontera entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo falso, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y de lo inaceptable, la ética, cuanto a ella, opera una verdadera trascendencia de la lógica moral en el sentido de lo que no se reduce a actuar bien, sino que abarca todo el proceso de confrontación de la argumentación, la reflexión y la meditación, con miras al bien hacer. Comparto la idea del profesor Joan Charles Melich cuando dice que ser ético no es actuar bien, pero tomar conciencia de que nunca actuaremos lo suficientemente bien. Como desafío en este debate sobre la violencia hacia las personas homosexuales, debemos luchar para marcar la distinción entre la perspectiva y la moral. El mapa conceptual de François Jourdes, y aunque en francés resume muy bien el significado de cada uno de estos conceptos. Estas palabras son del ex secretario general de la ONU, Kofi Annan. Nos invitan a movilizarnos en favor de la diversidad cultural y la tolerancia en todo el mundo, uniéndose a nosotros como humanidad. Reconocemos que tenemos una historia común y la celebramos y celebramos la diversidad de nuestras culturas. Conclusión. Como podemos ver por todo lo anterior, una cierta percepción de los valores culturales propios de las tradiciones africanas, una forma particular de leer e interpretar las sagradas escrituras, una cierta implacabilidad legal, contribuyeron al establecimiento de un Estado tal que promovió una cultura de odio y justificó una violencia inaceptable para cualquier ética que, consciente de la dignidad humana, toma en serio los principios básicos de una ética de la vida. Es aquí donde la ciencia se impone y con ella la demanda de dejar que la ciencia presente los hechos en lugar de leerlos a través de convicciones subjetivas. Huevogo, 2006. Todas estas contradicciones dieron lugar a unas precarias condiciones existenciales para los homosexuales en Camerún e invitan a detenerse para la definición de una nueva conciencia bioética. Quizás sea necesario por el momento suspender el argumento moral que bajo el pretexto de defender el bien se aleja del bien y causa un mal aún más doloroso. Los círculos del pensamiento en Camerún deben dejar abierta la posibilidad para entablar un debate serio y verdadero para abordar esta cuestión. Un debate
en el que se silencie la pasión y se dé audiencia a la razón y a la inteligencia, de modo que deje de estar mediatizada por el tabú del miedo y la ignorancia. Una reflexión como la que acabamos de hacer solo puede ser un aperitivo, una introducción, una plataforma para un foro de debate bioético más amplio sobre el tema. Solo entonces será posible estudiar el tema de la homosexualidad y la violencia en Camerún en su vínculo con categorías filosóficas como vulnerabilidad, empatía, lucha por el reconocimiento, responsabilidad y justicia, y categorías teológicas, la revelación, la dogmática y las sagradas escrituras, la eclesiología y la práctica de los sacramentos. Fin de este ensayo de Alban Pascal Yuyon Chana.